Hola, hola, soy Jessica en un nuevo capítulo de Apocalipsis Zombie en los Sims 4. Muchas gracias a todos por el enorme apoyo que tuvo el primer capítulo de esta serie. La serie se va a subir todos los jueves, todas las semanas. Habrá capítulos que sean interactivos, así que les recomiendo que siempre se queden hasta el final del video para que puedan tomar una decisión acorde a lo que se está explicando. Y otra cosa que quiero agregar es que de pronto sé que yo me trabo en muchas palabras. Siempre he tenido como problemas para hablar fluidamente o encontrar las palabras, y ahora estoy aprendiendo otro idioma, así que es todavía un poco más difícil para mí. Pero créanme que de verdad hago mi mejor esfuerzo, por eso también hago un guión para que quizás no sea tan desastroso como si no tuviera nada planeado. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que puedan comprender eso, y si no, espero que no sea lo suficientemente molestoso para que no puedan disfrutar de esta serie. Vamos a salir lentamente, simplemente para ver qué es lo que hay por aquí. De momento no es como que se vea la gran cosa. O sea, no se ve el zombie que vimos ayer. Está el vehículo ahí que está malogrado. Y luego todo parece bastante desolado. A ver, me asusté, pero esos son maniquís, así que no es nadie por ahora. De hecho, este centro comercial está muy lindo. Vamos a caminar hasta aquí despacio igualmente, chicos. No es como que quiera despacio y se van corriendo los Sims. Y bueno, acá tampoco hay un par de gentes ahí, pues pongamos que también son sobrevivientes, por lo que parece, no están infectados. Vamos, los voy a dejar acá que ustedes vengan a coger el nuevo carro para poder pasarle batería al que tenemos nosotros. Por favor, vayan para allá. Y nuestra pequeña Clementine está pues un poco molesta, fastidiada, pero de todas formas se puso aquí a jugar porque pues es una niña, todavía sigue teniendo necesidades de diversión y tal. Entiende un poquito el contexto de lo que está pasando. Pero bueno, gente, es una niña. No le podemos pedir tampoco demasiado. Al menos no por ahora. Se acaba de pasar un día. O sea, muy poco tiempo para que pueda como asimilar la magnitud de... Ay, ¿te pegaste? ¿Estás bien? Ay, pobrecita. Bueno, quiere ir al baño, así que yo creo que deberías ir al baño por ahí y todos deberíamos bajar, porque no me gusta esto como de estar realmente como muy separados. Los chicos ya regresaron, trajeron aquí el nuevo carro, que es este negro, que simplemente es para poder pasarle batería a este. Lo tuvieron que empujar, ¿ok? No es como que este carro funcione, no. Este carro lo estuvieron empujando desde allá hasta aquí, que no es tampoco una distancia tan grande. Pero bueno, ya está aquí. Y vamos a decirle a Leo que por favor lo vaya a estudiar, ¿no? Porque Anthony ya sabe el problema. Entonces solamente tiene que ir directamente a repararlo, que es lo que vamos a hacer ahora. Ven para acá a su costado. Ponte a mirar. A mirar para que al menos aprendas un poco. Y Anthony sigue con toda la sangre en la cara. Es como, esto debe leer demasiado horrible. Lo puedo sentir hasta aquí. La sangre de la ropa no se va, pero la cara se ha intentado lavar un poquito. Y han quedado un poco de manchas, pero hizo lo que pudo con lo que había en la máquina dispensadora y tal. Y su mano ya está mejor, así que por ese lado está bien. Clementine, ¿por qué no te sientas aquí con las chicas? Así me siento yo con menos miedo. Y bueno, Leo, tú puedes reparar el carro mientras que nosotros vamos a verte, porque solamente necesitamos que tú hagas. No es como... Clemente, ¿para dónde vas? Se va a la escuela, maldita sea, no hay colegio. Quédate aquí sentada. El plan ahora es poder ir a casa nuevamente de Megan, porque estamos esperando que regresen, no sus padres de Megan, porque obviamente están muertos, sino los padres de Anthony. Obviamente, ¿a dónde van a regresar a verlos? Es a la casa de uno de ellos dos. Es lo más seguro por ahora. O sea, ¿qué más pueden hacer? No van a ir al aeropuerto, como ya dijimos en el capítulo pasado, no es una opción. Después de todo, en su casa hay un par de jardineras, habrá seguramente un par de cajas más de latas, porque, si no es cierto, ellos cogieron como un poco de comida, pero fue casi que ni siquiera pensaron que le iban a usar, porque, o sea, vas al aeropuerto, tomas tu avión y te vas a la isla que ya estabas, donde supuestamente ya está todo resuelto. Entonces no pensaron que realmente iban a usar, no cogieron como demasiada comida ni demasiadas cosas, solamente lo básico para un par de noches. Y bueno, por necesidades del guión, el vehículo ahora se transformó en un deportivo. Digamos que era un descapotable y simplemente le bajaron la tapa al carro, pero es el mismo carro viejo y sucio.
El carro consigue arrancar, pero el sonido ha sido tan fuerte que han venido un par de zombies a nuestro encuentro. Leo está del lado del conductor intentando hacer arrancar el carro. Los zombies ya están bastante cerca nuestro, de hecho, y este carro no puede conseguir arrancar. Ellie está muy asustada, solo está como, Leo, maldita sea, apúrate por favor ya de una vez. Y él está como, espérate un segundo, estoy en eso, agáchate un rato. Saca su arma, se da la vuelta y empieza a disparar a todos los zombies que ve para ganar un poco de tiempo y de esa forma ahora sí poder arrancar. Ellos regresan a su casa, pero solo para darse con la sorpresa de que todo se está quemando en este momento, lo cual es muy extraño. Megan no recuerda haber dejado algo prendido o haber hecho algo que pueda haber causado el incendio. No se explica a nadie en este momento cómo es que eso está pasando. No entienden por qué esto está pasando en su casa ahora. O sea, es como... ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Acaso alguien entró a su casa porque quería buscar o robar algo y no pudieron y la quemaron? Es como, no tiene mucho sentido eso. El único que tiene un poco de valor de acercarse a la casa es Leo. Él quiere ver un poco más de cerca qué es lo que está pasando. Él intenta ver un poco dentro y vemos que hay como rastros de pólvora. De hecho, él coge un poco de la manilla. Y definitivamente cuando lo huele, él sabe que es pólvora. O sea, él trabajó con armas, él usa armas, él sabe qué es lo que está ahí adentro. Lo que significa que definitivamente esto no ha sido ningún accidente. Esto ha sido completamente planeado. Alguien ha estado aquí y alguien ha hecho esto. Él voltea a ver a los chicos un poco confundido, como diciendo... ¿Quiénes son ustedes realmente? ¿Quiénes son estas personas que están viajando conmigo en este momento? Pero Leo no va a decir nada, porque Leo ante todo es una persona muy inteligente. O sea, ellos tienen el carro, ellos tienen los comestibles, ellos tienen el medicamento. Definitivamente si los encaro ahora o les digo algo a ellos y que también están en este momento como tristes, sufriendo, realmente no voy a ganar nada aquí con esto. Entonces mejor solamente me voy a quedar callado por ahora y mirar qué es lo que va a estar pasando. Todos se miran un poco las caras sin saber qué decir en este momento. Es como, no hay una palabra que pueda ayudar o servir ahora. No hay ningún líder designado, pero claramente Leo es el que tiene la personalidad un poco más fuerte. Entonces le va a preguntar a los chicos si en esas mochilas que tienen como alguna, no sé, radio, así quizás podamos, no sé, contactar con alguien, ¿sabes? Ya que los celulares no funcionan. Megan asiente y se va a sentar ahí a buscar en su mochila, en la parte de atrás, para ver su radio, y va a buscar y va a seguir buscando y se va a poner un poco nerviosa porque se da cuenta que está la radio, pero no están las baterías ahí definitivamente, y ella tiene que estar equivocada. O sea, no puede estar como pasándose en este momento. Clementine se va a acercar y va a darle una mirada muy triste a Megan, saben, con esos ojos de hermana menor, que uno como hermana mayor sabe perfectamente interpretar qué cosa es lo que significa. Básicamente diciendo, es mi culpa que las baterías no estén ahí. Es mi culpa completamente, hermana, yo lo siento. Y es que si recuerdan, Clementine había jugado en la mañana con un par de juguetes en el mall. Y ella estuvo jugando prácticamente toda la madrugada con eso. Por eso es que ahorita está tan cansada y con esas ojeras. Porque ella no durmió, sino que se puso a jugar toda la noche con los juguetes que la vimos. Y bueno, esas pilas que estuvo usando probablemente las agotó todas. Y ya en ese momento, aunque regresaran ahí, no servirían. Megan le lanza una mirada como diciendo, Clementine, no puedes hacerme esto ahora enfrente de todas las personas aquí. Ella está intentando no perder el control, no reaccionar tan enfadada como se podría esperar. Ella solo puede pedir disculpas por no tener baterías, porque ahora están sin más opciones que poder hacer ahora. Es que tú estás mentalmente bien, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo haces eso para perjudicarnos a nosotros? Clementine se asusta mucho porque sabe que todos están molestos con ella. Sabe que lo que hizo estuvo mal y entonces se va a poner a lagrimear enfrente de todos.
Leo le dice a Ellie que se tranquilice, que ella solo es una niña, que claramente no quiso hacer esto a propósito, no estaba pensando con claridad en las cosas. Megan mira a Leo con una mirada como diciendo gracias por decir eso. Leo retoma la palabra diciendo que pueden ir al centro comunitario que es más cercano a la ciudad. De hecho, es irónico que en las jugueterías nunca se encuentren baterías, por lo que no creo que ir de nuevo al centro comercial sea una buena idea, sino que tendríamos que ir al centro comunitario y ver si de pronto ahí alguien dejó algo que nos pueda ser de utilidad. Y todo el grupo parece bastante conforme con la idea que acaba de dar Leo. Clementine y Megan se quedan aquí. Sí, ya el fuego está haciendo bastante efecto, pero quieren acercarse a despedirse de su casa por última vez. Se miran muy tristes por toda esa situación. Ver una casa en cenizas significa más que solamente un inmueble quemado. Significan todos tus recuerdos, toda tu infancia, todo el tiempo que viviste ahí. Y sobre todo era también el último recuerdo que tenían de sus padres, digamos, físico. Porque nunca pudieron despedirse de ellos, porque se fueron muy rápido de la tienda. Entonces van a aprovechar el momento para decir un último adiós a sus padres. Simplemente. Han pasado 2 días desde que están intentando encontrar el refugio. Han dejado el coche aparcado por algún lugar ahí, porque ya no podemos seguir avanzando por pista, porque está como un poco con estos caminos raros. Vamos a ir en grupo, despacito, caminando ligeramente, para que nada malo pase. Ahora sí, despacito. Ellie está un poco cansada, como pueden ver, hasta allá está muy agotada, pobrecita. Y va hasta el último. Ya estamos por llegar, ya casi, chicos. Viéndolo desde afuera, hay un poco de desastre y la puerta parece estar bloqueada por un par de muebles, lo que significa que o pueden ser amigos o enemigos, o incluso pudieran haber incluso zombies adentro, gente que quiso vivir aquí y luego se murió adentro, lo cual, o sea, cualquier escenario es peligroso ahora mismo. Vamos a pasar todos hasta aquí dentro y solamente quiero que ahora los hombres avancen hasta aquí, las chicas que se mantengan un poquito alejadas, que ellos estén forcejeando la puerta. Leo, no te quedes atrás, hijo, vamos. No tengo todo el día. Ellos empujan la puerta firmemente hasta que cuando lo consiguen, ambos chicos van a caer colapsados al suelo. Un segundo después, ellos van a estar tirados en el suelo porque los acaban de golpear muy fuerte. ¿Qué carajos acaba de pasar? No se muevan. Es lo que grita Anthony desde el suelo. Y las chicas no es que pensaban moverse, de hecho... y de hecho Clementine se acaba de hacer pis encima porque tiene mucho miedo. Anthony se levanta lentamente después del golpe. Ni se te ocurra moverte, Leo. Y es que Leo ahí echado tan tranquilo como lo ven. Estaba ya intentando agarrar su pistola que está en la parte trasera de su pantalón. Y por eso es que Anthony gritó eso, ni siquiera pensó en otra cosa, sabía que él simplemente iba a sacar el arma y no es el momento para hacer eso. Entonces ahora sí ya se empieza a parar sin que sea una amenaza. Oh, Dios mío, chicos, realmente lo siento, dice esta señora de aquí. Es que no se les ocurre gritar a un lugar antes de entrar, porque no nos conocen de nada. ¿Qué esperaban que hiciéramos? Y bueno, ya que vemos a estas personas, son personas que claramente estaban asustadas, por eso hicieron lo que hicieron, y creo que claramente cualquiera haría lo mismo en su situación. Leo, por primera vez con un carácter muy pasivo, le va a decir que disculpe, que tiene razón, que se pudieron haber tocado la puerta quizás, que ellos solamente están buscando baterías y si les puede ayudar con eso está bien. De hecho, Rui, el señor, le dice que se pueden quedar, chicos. O sea, Dios mío, estamos en un momento un poco difícil. Este lugar ni siquiera nos pertenece. Simplemente tuvimos la misma idea que ustedes de venir aquí primero. Entonces, claramente, por supuesto que se pueden quedar. Solamente ayúdenme a mover aquí la puerta y bloquearla de nuevo. Por supuesto que con gusto vamos a venir aquí a bloquear la puerta para que ya no pueda pasar otra vez nadie. Leo les va a hacer una pequeña presentación rápida de su nombre, el nombre de sus amigos. Este señor se llama Rui Hachimura y ella es Elena Akiyama. Bueno, por acá también alrededor debe estar más personas, entonces dice como, ¿por qué no dejas que las chicas vayan a darse un baño y tú y tu amigo vamos a la enfermería que tenemos un poco improvisada para que puedan, bueno, ver su cara, para que puedan ver su cabeza y ver si están completamente bien. Los hombres se van a ir por allá a ese lugar y todas las mujeres, por amor a Jesucristo, por favor no se me vayan a hacer más pitch encima, vayan
al baño a comer algo. Van a mostrar las habitaciones que tenemos. Nos han dado esta, que es una cama matrimonial, esta otra cama matrimonial y este sofá y esta cama. Bueno, a ver, son camas básicas, no son como habitaciones, realmente eran cuartos de descanso. Y bueno, a ver, es mejor que nada. O sea, hemos dormido en el piso, en el sofá del centro comercial. Y estos días han estado durmiendo literalmente en la calle. Entonces esto es como... Ella está súper... Está un poco asustada. Ven acá, escóndete bajo las sábanas. Ya, por fin, un lugar seguro para ti. No, pobre mi Clementine. Y es solo una niña pequeña en un lugar tan feo como este. Clementine, ¿por qué no vas abajo? Tu hermana te está buscando para que puedas irte a bañar y tomar una ducha y me dejas descansar en esta cama. Por favor. Bueno, está bien, Leo. Ahí me voy, está bien. Qué tierna. No, me gusta mucho ella. A ver. Cuando dijeron un baño, la verdad es que no imaginé esto. No imaginé que iba a poder estar en un agua termal, lo cual es como, oh my god. Esto es todo lo que yo necesitaba aquí. Este momento girl time, entonces van a tener este baño juntas, van a echar un poco de chisme. Megan le va a preguntar a Ellie qué clase de relación tiene con Leo porque le intriga mucho. Y Ellie está como, bueno, yo no te contaría en otra situación, pero esta es una situación muy diferente y no tengo nada mejor que hacer que quizás poder contarte la historia. Para ser muy honesta, no estoy segura de lo que somos ahora, sinceramente. Una buena forma de explicar todo esto es desde el principio. Cuando yo estaba en la universidad conocí a Danny, es el hermano mayor de Leo. Él era mi profesor y bueno, luego de un par de meses nosotros fuimos pareja. Pero supongo que era complicado por la diferencia de edad. A veces iba a su casa y el que estaba ahí no era él, sino Leo. Y nosotros teníamos una edad muy similar, entonces nos podíamos entender mejor. Como teníamos la misma edad, podíamos hablar mejor, nos podíamos entender, qué cosas nos gustaban, eran similares. No fue hasta que conseguimos un trabajo en el centro comercial que Leo y yo comenzamos, bueno, a pasar mucho más tiempo juntos del normal. Y quizás en este punto pensarías que la historia se tornó como algo un poco romántico, pero no fue para ese lado, realmente fue para un lado mucho más físico nuestra relación. Y Leo puede parecer una persona inaccesible en cierto punto, pero es bastante agradable una vez que lo conoces estar cerca a él. Megan solo se queda como, ok, definitivamente esa no era la historia que estaba esperando. O sea, estaba esperando que me dijeras que eran novios, amigos o nada, pero no que me hablaras de infidelidad. Pero, ok. Ellie también no dice nada porque sabe que como esa historia no la hace ver de la mejor forma posible. Después de todo, ella y Leo son como unos cheaters, unos engañadores, infieles. Y le devuelve la pregunta y le dice, bueno, Megan, dime, ¿y tú y Anthony qué hay ahí? ¿Qué hay en esa relación? Tenías que preguntármelo enfrente de mi hermana que está... Bueno, está bastante dormida, la verdad, así que no importa. No realmente, de hecho somos amigos de la infancia. Nuestras familias nos criaron juntos. Digo, ya lo viste, ¿no? Él es un chico muy guapo, pero creo que si yo le gustara, él hubiera demostrado interés mucho antes. O sea, estuvimos juntos 22 años. En algún punto de nuestros 22 años me lo hubiera dicho, pero no es el caso. Pero aún así, ¿sabes? Es lindo tener a alguien que conoces en esa situación. Así no me siento tan sola, la verdad. Sí, me imagino que es lindo. Yo también tengo una hermana mayor. Ella tiene su familia y todo. Nuestros padres ya no están aquí hace muchos años. Y yo espero que donde sea que esté ella, se encuentre bien con su familia y que haya podido esconderse o algo así. Clementine se levanta y va hacia donde están las chicas también para poder integrarse a la conversación. Ellie, tú dijiste que tus padres murieron hace poco, ¿verdad? Mis padres también murieron hace unos días y la verdad es que mi corazón me duele mucho. ¿Cómo es que haces que ese dolor se vaya? Las chicas mayores se miran y Ellie solamente le dice, escucha Clementine, en algún momento las cosas van a mejorar. Todo este proceso va a ser un poco difícil, van a haber sub y baja de emociones, te vas a sentir mal y todo eso. Pero siempre el tiempo va a terminar curando todo lo que sientes ahora. Nunca deja de doler, pero al menos un poco desaparece. Clementine la mira pensando que es una persona mayor que probablemente tiene la razón en todo lo que dice. Y encuentra mucho consuelo en las palabras que Ellie le dice. Y yo también quiero pedirte disculpas por lo que pasó hace un par de días, ya sabes,
cuando pasó el tema de las baterías. No te preocupes, Ellie, nuestros padres a veces también perdían los estribos. Yo sé que no quisiste hacerlo con ninguna maldad para mí, así que no te preocupes por eso, en serio. Vaya, Clementine, me sorprendes con tu madurez, te lo juro. Yo que no la perdono por lo que hizo. Megan va a ir a donde está Anthony porque quiere ver cómo se encuentra. Se va a encontrar con Leo, que estaba saliendo de la enfermería, si él está mejor, su cabeza cómo va. Megan, claramente estoy bien. El que se llevó la peor parte de todo esto fue Anthony, el que recibió el golpe en la cabeza por ese hombre gigante. O sea, yo estoy completamente bien. Mira, me estoy sin ningún rasguño aquí. Bueno, Leo, tampoco te creas mucho. O sea, una mujer logró dejarte en el piso. El Leo se ríe de lo que acaba de decir Megan y le hace una mirada de arriba a abajo. Dime, ¿ya comiste algo? No, realmente. Había venido aquí para traerle algo de comer a Anthony y ya está. El Leo la sigue mirando fijamente, muy extrañamente. Y Megan se queda como, es que tengo algo en la cara. Y se empieza como a tocar así porque no entiende por qué carajo está que la mira de esa forma. Leo se va a acercar y va a coger sus manos. Megan se queda aún más en shock considerando que hace un rato yo vi que le salió un sentimiento de atracción. Entonces me imagino lo que puede estar bajando por su cabeza en este momento. Pero luego de un rato, al notar sus manos, al notar como lo que hay entre las dos manos, siente como unas pequeñas pastillas en ella. Oye, Leo, esto no es robar lo que estás haciendo aquí mismo. O sea, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Megan, es hora que entiendas que esto no es robar, es sobrevivir, ¿ok? Y aquí termina el episodio. Dios mío, creo que fue muy largo. No sé cuánto va a quedar esto, pero yo me he tomado 3 horas en grabar esto. O sea, what the fuck. Bueno, bye bye.